Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a St. Dominic, nuestra carpa grande, y hoy celebramos el Domingo de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, el don del Espíritu Santo para nuestra misión, para la glorificación del nombre de Dios y la evangelización de todo el mundo. Y hoy celebramos también una gran fiesta, una gran celebración, el bautismo de nuestro amigo y hermano Melvin, y su primer comunión y su confirmación, y estos sacramentos de la iglesia para recibir el don del Espíritu Santo y la sanación y salvación de Dios. Entonces vamos a rezar durante esta misa para Melvin y su familia, quien está aquí, y para toda su familia parroquial. Y vamos a tener un momento en silencio con la oración, la intención en nuestras mentes y nuestros corazones, y también con la oración Ven Espíritu Santo. Un momento en silencio con esta oración. Ven Espíritu Santo. Buenas tardes a todos. Te invito a de pie, por favor. Y también dirija a tu atención a la frente de la carpa, atrás para ustedes. Y hoy celebramos, Deacon, if you want to be over there. Hoy celebramos la confirmación, el bautizo y el primer comunión de Melvin. Él va a entrar en la iglesia y ser bautizado hoy. En este rito, empezamos con preguntas para la recepción del candidato. Por favor, mi español es terrible, pero voy a tratar. Ora por mí hoy, porque tus oraciones son poderosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, Melvin, ¿qué pides a la iglesia de Dios? La fe, ¿Qué te ofrece la fe? la vida eterna. Esta es la vida eterna, que conozcas al Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Él, resucitado de entre los muertos, ha sido constituido por Dios dueño de la vida y Señor del universo, visible y invisible. Pero no nos pedirías hoy esta vida juntamente con el bautismo, si no conocieras ya a Cristo y quisieras hacerte su discípulo. Por eso te pregunto, ¿has oído antes sus palabras? ¿Quieres guardar sus mandamientos? ¿Estás unido a nuestra comunidad y has tomado parte en nuestras oraciones? Finalmente, ¿has cumplido todo esto con la intención de hacerte cristiano? Sí, lo he cumplido. Ustedes son los padrinos del candidato. ¿Creen ustedes en la presencia de Dios, que Él es digno de ser admitido hoy a los sacramentos de la iniciación cristiana? Sí, lo creemos. Sí, lo creemos. Han hablado en favor de Melvin. ¿Están dispuestos a ayudarle a servir a Cristo con sus palabras y ejemplo? Sí, estamos dispuestos. Oremos. Padre misericordioso, te damos gracias por tu siervo Melvin, a quien has llamado y ayudado de muchas maneras para que te buscara. Tú los has llamado hoy y él te responde en la presencia de la iglesia. Míralo benignamente y que tu amoroso designio sea cumplido en él. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a
alabar a Dios en nuestra entrada. Amén. Te darás cuenta que esta misa es muy especial. Hoy celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la derramación del Espíritu Santo. Entonces, en este momento, no tendremos la gloria o el rito penitencial. En este momento entramos en las lecturas. Entonces, de pie, siéntense por favor y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venimos de Roma, judíos
y prosélitos. También hay creyentes y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu.
Palabra de Dios. Dios Espíritu Santo, envíanos desde el cielo, tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de los dones. Fuente del todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio de llanto. Luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos. El pecado nos domina, lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas, Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. He oído recientemente una entrevista en Elon Musk, que es un entrepreneur, algo así en español,
él es un dueño de SpaceX and Boring Company, también en Tesla. Y él está tratando de hacer un cohete, un rocket, para llevarnos a Marte, a la planeta. Y también está desarrollando un Neuralink en otra compañía. Y Neuralink es como una tecnología enlace con el cerebro. Y en 5 años o 10 años, la esperanza es que tendremos la habilidad de pensar como máquinas más rápido, muchos más rápido, y producir en una forma que nunca hemos imaginado. Y sí, cuando vimos nuestras lecturas, una opción de la lectura de hoy es la Torre del Babel. Y la Torre de Babel, ellos están tratando de quedarse en los cielos. Y este no es nuevo, porque recuerdas en el jardín también, Adán y Eva, ellos quisieran hacerse como dioses. Este es parte de nuestra historia. Siempre estamos alcanzando, siempre estamos tratando de ser dioses a sí mismos. Hay una ¿cómo se llama? Película en Amazon ahora, Amazon Studios. Ellos están haciendo películas y se llama Beautiful Boy. No sé, bonito hombre, bonito niño, algo así. Porque en esta película, el hombre que está adicto a las drogas siempre está reflexionando en su niñez, ¿no? Y en una escena él está describiendo que había algo que está ausente de su vida, y después de tomar drogas, él sentí completa. ¿Está bien? Él se sentía completo. Y nosotros sabemos, es muy fácil, especialmente si vives aquí, que tratar de llenar esta parte, esta ausencia que es para Dios, llenar con algo que no es Dios, básicamente es devastación. Es devastación que viene cuando nosotros tratamos de llenarnos, especialmente esta parte de nosotros, esta ausencia, algo falta, ¿no? Algo falta, es nuestra parte de nosotros. Que yo sé con mi experiencia que no planeta, que no cosa, no nada va a llenar esta parte de mí, porque Dios nos hizo para Él. Y Él es nuestro cumplimiento, Él es nuestra meta, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Entonces, la buena noticia hoy es ¿cómo se dice? Unique. Cristianidad es la única religión en que no tenemos que alcanzar, merecer, ganar a Dios, pero Dios viene a nosotros. Primero en la encarnación, Dios vino a nosotros. Recuerda, la Torre de Babel fue terrible, porque no es posible alcanzar a Dios. Dios es más allá que nosotros podemos imaginar. Entonces, esta es una fiesta otra vez, la Pentecostés, donde nosotros celebramos que esta parte de nosotros, esta ausencia, este algo falta, this thing that is missing, es que Dios quiere llenarnos. El Espíritu es usualmente el símbolo del Espíritu es fuego y agua. Y agua llena contiene, llena contenedores, algo así, yes. Y este es que Dios quiere hacer para nosotros. So,
puedo predicar más y más y más, pero creo que tendremos que orar en este momento para la derramación del Espíritu Santo, para nuestra parroquia, en una manera actualmente sacramental sobre Melvin en su confirmación hoy. Este es muy especial porque usualmente este solamente ocurre en la vigilia de Pascua, pero hoy estamos haciendo porque no tuvimos la oportunidad en Pascua por el virus, pero hoy vas a ver algo que es una vez del año. Y esta es una piscina donde él va a ser bautizado. So, en este momento vamos a orar por la derramación del Espíritu. Llenemos nuestros corazones con muchos ídolos. Yo y ustedes, nosotros tenemos este problema. Adán y Eva y todas las figuras de la Biblia tenemos este problema. Pero Dios quiere llenarnos. So, en este momento vamos a ¿cómo se dice? Vamos a remover nuestros ídolos de nuestros corazones y invitar al Espíritu Santo a tener el trono y sentar en el trono de nuestros corazones. So, por favor, rega conmigo y invita al Espíritu Santo a reinar en nuestros corazones. Señor, hoy es Pentecostés y sabemos que viniste a los discípulos, a los apóstoles, y en este momento te pedimos por este mismo Espíritu, el mismo Espíritu que los discípulos y los apóstoles recibieron, que este Espíritu, que es el autor de la vida, ven a nuestros corazones y por favor remueve obstáculos a tu gracia, remueve las cosas que causan nuestra tristeza, que causan nuestra tiniebla y remueve con tu Espíritu Santo y por favor reemplace con tu Espíritu Santo que Él reina en nuestros corazones y nos da vida especialmente donde hay muerte. Señor, danos este Espíritu en este momento, a través de la liturgia, ya en este momento. Ven Espíritu Santo. Y en este momento invita al Espíritu Santo en tus propias palabras, en el silencio de tu corazón, o si quisieras de voz alta invitar al Espíritu Santo a esta carpa. En este momento invito a Melvin a acercar la fuente y ustedes, por favor, de pie. Vamos a tener las súplicas por el candidato. Estas súplicas es especialmente por Melvin y su jornada con Cristo. Vamos a orar para él. Oremos por nuestro hermano que pide los sacramentos de Cristo y también por nosotros pecadores, para que acercándonos a Cristo con corazón creyente y penitente, caminemos sin desmayo en la renovación de la vida. Para que el Señor
encienda en todos nosotros un espíritu de verdadero arrepentimiento. Roguemos al Señor para que nosotros, los que hemos muerto al pecado y hemos sido salvados por Cristo, por medio del bautismo, seamos testigos vivos de su gracia. Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración. para que este siervo que confía en la misericordia de Dios con corazón arrepentido se disponga a salir al encuentro de Cristo Salvador. Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración. para que, siguiendo a Cristo, que quita el pecado del mundo, nuestro hermano, sane del contagio del pecado y rompa todas sus ataduras. Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración. para que el poder del Espíritu Santo sea purificado de su pecado y bajo su guía vaya por los caminos de la santidad. Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración. para que, sepultado junto con Cristo por el sacramento del bautismo, muera al pecado y siempre viva para Dios. Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración. para que el día del juicio pueda aparecer delante del Padre, llevando frutos de santidad y caridad. Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración. para que el mundo entero, en favor del cual el Padre entregó a su amado Hijo, crea en su amor y a Él se convierta. Roguemos al Señor Señor, escucha nuestra oración. Padre de las misericordias, que enviaste a tu Hijo unigénito para rescatarnos de la esclavitud del pecado y darnos la libertad de tus hijos. Humildemente te rogamos por este siervo tuyo, Melvin. Él se ha enfrentado a las tentaciones de este mundo y ha experimentado los halagos de Satanás. Ahora él reconoce su tendencia al pecado y profesa su fe. Por la pasión y resurrección de tu Hijo, líbralo del poder de las tinieblas y fortalécelo con la gracia de Cristo, para que siga su camino en la vida, protegido con tu constante cuidado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a tener la unción y esta unción es para la batalla. La vida cristiana es una lucha, ¿no? Y esta es una unción de la batalla. Vamos a ungir el pecho de este catecúmeno como los guerreros en estos tiempos antiguos para la batalla. Te ungimos con el óleo de la salvación. En el nombre de Cristo nuestro Salvador, que Él te fortalezca con su poder, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, pueden sentarse. Queridos amigos, oremos a Dios omnipotente por nuestro hermano Melvin, que pide el bautismo. Él lo ha llamado y lo ha traído a este momento
que Él le concede a Melvin su luz y fuerza para seguir a Cristo con un corazón resuelto y para profesar la fe de la Iglesia, y que la conceda a Melvin la renovación por el Espíritu Santo, a quien vamos a invocar sobre este agua. En este momento vamos a bendecir la fuente y el agua. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua, para santificar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjunto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles ir a ser discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que todos los fueran creados a tu imagen, sean limpios del pecado y renazcan a nueva vida de inocencia por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos, en este momento antes de experimentar este bautizo, vamos a profesar nuestra fe. So, acompaña a Melvin en esta profesión de fe. Melvin, ¿renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncias a las seducciones de la iniquidad para que no te domine el pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncias a Satanás, que es padre y autor del pecado? Melvin, ¿crees en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. No, sí, renuncio. Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Amén. Amén. So, en este momento, Melvin va a entrar en la fuente del bautizo.
Melvin. So este es el momento, hermano. Experimenta el Espíritu Santo y el perdón de tus pecados. Melvin, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Melvin, te has transformado en nueva criatura y te has vestido de Cristo. Recibe esta vestidura bautismal que has de llevar limpia de toda mancha ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna. Acércate, padrino, para que entregues al recién bautizado la luz de Cristo. Has sido transformado en luz de Cristo. Caminas siempre como hijo de la luz, a fin de que perseveres en la fe y puedes salir al encuentro del Señor cuando venga con todos los santos en la gloria celeste. So, en este momento, vamos a invitar el Espíritu Santo porque Melvin va a cambiar su ropa y él va a volver para recibir la confirmación, el sacramento de confirmación. Esta es la recepción del Espíritu Santo. So, en este momento vamos a invitar y cantar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para
Melvin, regenerado ya en Cristo por el bautismo y transformado en miembro suyo y de su pueblo sacerdotal, ahora vas a recibir al Espíritu Santo que ha sido derramado entre nosotros. Es el mismo Espíritu que envió el Señor sobre los apóstoles el día de Pentecostés, que es hoy, y que ellos y sus sucesores confieren a los bautizados. Tú también recibirás la fuerza prometida del Espíritu Santo, con ella configurado más perfectamente a Cristo. Podrás dar testimonio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y ayudado con su fortaleza, seas miembro activo de la Iglesia y constructor del cuerpo de Cristo en la fe y en el amor. Mis queridos amigos, oremos a Dios nuestro Padre para que derrame bondadosamente sobre este hermano recién bautizado al Espíritu Santo, que lo confirme con la abundancia de sus dones y con su unción la haga conforme a Jesucristo, Hijo de Dios. Este es tu parte en este momento, vamos a tener un momento de silencio y rega por Melvin específicamente por el Espíritu Santo que entra a él. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el agua y el Espíritu Santo has liberado a este hijo del pecado y le has dado una vida nueva. Envía tu Espíritu Santo sobre él, para que sea su ayuda y guía. Llénalo del espíritu de sabiduría y de inteligencia, del espíritu de consejo y de fortaleza, del espíritu de ciencia y de piedad. Cólmalo del espíritu de tu santo temor y de reverencia en tu presencia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Francisco es su padrón. Francisco recibe por este señal el don del Espíritu Santo. Amén. Muchas oraciones hoy. Vamos a continuar con nuestra liturgia. De pie, por favor, mientras llevamos nuestras plegarias a nuestro Padre. Que podamos admitir fielmente a Jesús como Señor y ser guiados por el Espíritu Santo para continuar la misión de Cristo en nuestro mundo de hoy. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por un espíritu de esperanza, que todos los que están abrumados por la vida puedan encontrar nuevas razones para vivir
este día y tener una visión de todo lo que podría ser mañana. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por un espíritu de unidad, que Dios destruirá todas las divisiones que separan a la familia humana y restaurará nuestra capacidad de trabajar juntos contra las enfermedades, el hambre y la injusticia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que se han ido a su descanso eterno, en particular, René Castro. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre Santo, ayúdanos en nuestras súplicas, perdona nuestros pecados y llenos con tu Espíritu, todo a través de la suplicación de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, por favor. El Espíritu Santo llena toda la tierra y revela a los pueblos el amor de Dios. El Espíritu Santo cambia los corazones.
ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy el Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que se santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo William, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De pie, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado
Tenemos una foto de René Castro aquí, el papá de Mariela y Marcela. Él se murió esta semana. Y creemos que cuando nosotros comemos de este pan, este pan de vida. So, cuando comemos de este pan, nos conecta con el cielo, con los santos, con el coro de los santos. En este momento también Melvin va a recibir el primer comunión. So, después de recibir el diácono, Melvin va a recibir este pan de vida por la primera vez. So, oremos para Melvin, para esta recepción del pan de vida. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvala la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este elemento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. So, mientras salgas hoy, por favor, da la bienvenida a Melvin, el nuevo cristiano, el nuevo católico, que él recibió el Espíritu Santo a través de confirmación, su primera comunión. Este es algo muy poderoso. So, dar la bienvenida a él, la felicidad a su familia, y también reciba ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.